Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La eliminación del subsidio al diésel, que representa un gasto anual de más de 1.100 millones de dólares, ha sido defendida como una medida necesaria. Sin embargo, su anuncio desató la amenaza de paralización de los transportistas, suspendida tras la promesa de mesas técnicas y de beneficios adicionales al sector, sumados a los que ya venían recibiendo los transportistas. La gran pregunta es si se trata de un verdadero pacto sostenible o de un arreglo momentáneo que se trasladará luego en un costo a los ciudadanos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Andrés Castillo, asambleísta por ADN. Andrés, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Hola, Gisela. Buenas tardes, un saludo a todos. A ver, Andrés. A ver. Conversando sobre ese tema que ya estábamos conversando en interno. El gobierno dice, como mencioné en el intro, pues que va a ahorrar 1.100 millones de dólares eliminando este subsidio. 1.100 millones de dólares que le hace falta al Estado, ¿no? Porque tiene un déficit, ya lo conocemos, bastante grande. Pero al mismo tiempo se compromete, a entregar más compensaciones y beneficios a este sector de los transportistas. ¿No es contradictorio quitar un subsidio general para terminar entregando nuevos subsidios sectoriales? La eliminación del subsidio ha sido un tema postergado, no solamente necesario, ya varios gobiernos. Pero manejado muy políticamente siempre, sobre todo por algunos sectores del transporte. Y lo manejaron tan mal que permitieron que hayan dos asuntos que caoticen peor al país. Primero, la especulación, y segundo, las presiones que puedan venir desde el sector del transporte. Entonces, ahora estamos frente a un plan bastante más amplio que no se agota solamente en la eliminación del subsidio, sino en ir sincerando la economía de tal manera que paulatinamente ahí sí lleguemos a un punto medio en donde entendamos que en el Ecuador las cosas tienen que costar lo que cuestan, no lo que te subsidia el Estado. Entonces, para arrancar este plan, hay algunos proyectos que están encaminados a la reformulización o el redireccionamiento de esos recursos que el Estado no se ahorra, Gisela. Es decir, no es que buscamos tener en caja esa plata, sino más bien esos 1.100 millones de dólares que se hace literalmente humo en los tubos de escape de los buses, vayan a temas como inversión en el sector agrícola, inversión en el mismo sistema de transporte, porque ellos a partir de la especulación lo que hacen es subirte los pasajes o presionar para que suban los pasajes, y quien termina sufriendo es el pueblo de a pie. Entonces, en un primer momento, mientras vamos sincerando la economía, se darán estas compensaciones para y que... Y mientras no eso pasa, ¿quién va a absorber entonces el costo de este incremento? Porque a la final, como usted dice, siempre somos los ciudadanos. Es que son recursos que ya están contemplados dentro del presupuesto del Estado. El tema es que ahora, en lugar de gastarnos en el subsidio, vamos a redireccionar, por ejemplo, al Plan Semilla. El Plan Semilla es un sistema a través del cual van los agricultores, los ganaderos y la gente que produce nuestros alimentos a recibir ese aporte para evitar justamente lo que le decía hace un rato, la especulación, de que digan, no, es que como subió la gasolina, ahora todo sube. Eso no es así. Hay que entender que la gasolina o el diésel es apenas uno de los elementos de la cadena productiva, no el más importante, no el que más encarece los costos, sino más bien es el que se encuentra más susceptible a la especulación. Por lo tanto, ahora que está presupuestado, se tomará en consideración este recurso que ya está contemplado, y por eso es que es temporal durante un plazo moderado hasta que hayamos regularizado toda la economía como debe ser. Mire, le leo algo que me escribió esta mañana Edison Llanes, del sector de los transportistas, que también incluso fue secretario de movilidad en Quito. Dice, el gobierno central todavía no entiende lo que es el nuevo modelo de gestión de electromovilidad, que bueno, hay que ver eso, porque también si somos un país que no tiene electricidad, ¿cómo vamos a la electromovilidad? Pero ojo, hay otras alternativas, como también el tema del gas natural que hablaban, ¿no? Bueno, y eso genera que las medidas compensatorias que está generando no logren cambiar el modelo de gestión, y el único resultado va a ser que en 5 o 6 meses que se acabe este fondo de subsidio haya que pedir tarifa a los municipios, y eso sí va a generar una guerra mucho más grande. Lo importante es entender que el sistema de cambio en el uso del vehículo vaya proyectándose
en el tiempo, Gisela. ¿Qué quiero decir con esto? En el Ecuador debemos ir hacia la movilidad sostenible, porque lo que pasa en el país es bien raro, ¿no? Tenemos grupos de presión que hablan de la Pachamama y de la protección al ambiente, pero al mismo tiempo se oponen cuando se hace un sinceramiento de lo que cuestan los combustibles fósiles. Entonces, si es que vamos a un sistema en donde, por ejemplo, dentro del plan del gobierno, hablamos de la chatarrización de los vehículos y del aporte del Estado para que pueda existir un sistema de chatarrización en donde esos vehículos viejos ya pasen a desuso y puedan comprarse vehículos nuevos, ya estamos avanzando, porque esto no puede ser de un día para el otro ni de un año para el otro. Esto tiene que ser un plan sostenible en el tiempo para que en alguna medida podamos paliar no solamente el uso de combustibles fósiles, sino que tengamos una movilidad más amigable con el ambiente. Pero algo que sí preocupa es que los transportistas siempre hacen lo mismo. ¿No cree que esto configura también un trato privilegiado hacia un gremio que siempre amenaza con paralizar al país, mientras otros sectores productivos no reciben igual atención? Porque estamos hablando de que se les está dando compensaciones porque vamos a quitar ese subsidio hasta que se acomoden, pero cuando se acabe el tiempo ellos van a volver a molestar con el paro y ya tenían ellos algunos privilegios entre baja en la importación de algunos insumos que necesitan, también llantas, un montón y los de cosas. Vehículos. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que tenemos que priorizar por ahora, Gisela, es justamente que ese actuar de ellos no termine impactando en la persona que se va en bus todos los días. ¿Y qué nos garantiza que eso no pase? Perdóneme. ¿Qué nos garantiza que eso no pase? Como ha pasado siempre. Sí, el asunto está en que ahora ellos, en lugar de recibir en gasolina el subsidio, van a recibir en efectivo para que ellos puedan compensar los gastos operativos que ellos tienen mientras se va regularizando todo el sistema. Es lo que pasó con la gasolina el año anterior. El señor Isa y compañía, por ejemplo, decían que se venía el apocalipsis con eso, ¿no? Pero ya la gente se ha ido acostumbrando al sistema de bandas en cuanto al combustible, en donde un mes pagan unos centavos más, otro mes unos centavos menos, pero la gente sabe que ahora ya debe pagar lo que cuesta y el Estado no tiene que entregar tantos recursos a que, vuelvo y repito, se hagan humo en los tubos de escape de los carros. Pero yo siento que la paralización fue suspendida por el acuerdo en sí con el gobierno, pero no creo que podamos hablar de un verdadero diálogo social, porque es una negociación con presión. No hay negociación, hay conversaciones matizando cómo va a ser el plan, pero la eliminación del subsidio ha sido una medida del presidente de la República y esa medida se va a mantener. Aquí no hemos hecho las cosas al revés. ¿Por qué no el subsidio focalizado? Porque el subsidio focalizado implica también que hagan un sinnúmero de trampas para poderse llevar el combustible como se lo han venido llevando. Si es que tenemos dos países al norte y al sur que tienen combustibles que no tienen subsidio y que cuestan bastante más, son presa fácil de el contrabando de los combustibles. Y ahí dirán, ¿y por qué no controlan el contrabando? Porque ese tipo de actividades regulares se busca la forma, Gisela, de poder actuar. Y en este sentido, por ejemplo, la focalización hará que se haga todo un sistema para poder dirigir el combustible y su precio a un grupo en específico. Nosotros no estamos por el grupo en específico y ahí empato con la pregunta anterior. A nosotros nos preocupa, por supuesto, el sistema de transporte público, pero más nos preocupa la gente que lo usa. Nos preocupa el sistema de transporte de productos, pero más nos preocupa el valor de los productos que se transportan ahí para que a la mesa del ecuatoriano nos llegue más caro, supuestamente porque sube la gasolina. Pero usted dice, no estamos negociando, estamos conversando, estamos hablando, estamos dialogando con mesas técnicas, pero, esto no sigue haciendo ese cuento interminable del chantaje político de este gremio. Insisto, porque así es toda la vida. Tenemos un presidente que no va a claudicar en torno al tema y él lo ha demostrado. Una de las razones por las cuales se traslada la sede del gobierno a la Tacunga, por ejemplo, es justamente para tener de primera mano el impacto de donde llega los incentivos que el gobierno ha impuesto en el plan. Es decir, si es que hablamos del plan Semilla, por ejemplo, en el cual van a ser los agricultores los beneficiarios del tema, por supuesto que habrá que ir haciendo ajustes sobre la marcha y lo mejor que se puede hacer es en el territorio, es decir, en donde van a estar los beneficiados, porque en gran parte de la Sierra Central es donde se llegarán con estos incentivos, porque ahí es donde está la agricultura, ahí es donde está la ganadería, ahí está toda la actividad agropecuaria y justamente lo que se busca
busca es garantizar que los alimentos lleguen a buen precio y de calidad a la gente. A ver, el gobierno y ADN está apostando fuerte a esta decisión. Es más, usted la llamó temprano una decisión valiente, dijo que era del gobierno. Pero ¿no teme que este tipo de arreglos, o como usted quiera llamarlos, con los transportistas para evitar las paralizaciones, termine minando la credibilidad de la medida en sí, que todos sabemos que es necesaria, o por lo menos los que tenemos dos dedos de frente sabemos que es necesaria, y generando pues más descontento social? Es que el gobierno se ha ganado su credibilidad porque mantiene un solo criterio en torno a sus decisiones. Es decir, aquí no hay lugar al retroceso por el chantaje. Y ahí yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, en gobiernos pasados, y esto a manera de matiz nada más, no por volver a lo anterior, ya trasladaban la sede de gobierno a otro lado cuando estaban con el agua hasta la cabeza, cuando ya nos habían incendiado la ciudad, etcétera. Aquí responden un plan ambicioso de llegar con el aporte del Estado a quienes en realidad necesitan ese apoyo para poder seguir produciendo. Para los transportistas existen un sinnúmero de beneficios, como usted bien los ha dicho, pero el transporte, los hidrocarburos, el diésel es solo una parte de su actividad. No es todo el insumo que ellos requieren para poder trabajar, pero se cogen de eso para comenzar a perjudicar a la gente. Entonces los acuerdos serán en el paso del tiempo para finalmente tener un sistema sano y coherente en el manejo de los subsidios de los combustibles. Aquí me estaba diciendo María Fernanda que cuál es la opinión de los transportistas, el reclamo que hacen, que ponen $50, que ponían $50 antes de diésel, que ahora ponen 100, que esa es la diferencia, ¿no? Sí, claro, es que eso es más o menos lo que ha subido. Pues es que cuando hay subsidio, eso es lo que pasa. Miren, cuidado se malinterprete, pero yo quiero poner un ejemplo súper práctico. Por Dios, cuidado se malinterprete. El gas de uso doméstico, que no está pensado quitarse el subsidio, que quede clarito, pero quiero poner como ejemplo lo que pasa en Quito. En Quito el gas sigue costando $1.60 la bombona. Te llega a tu casa en $3.80 y hasta en $4 bajo el cuento de que te los llevan a tu casa. Ya no hay en Quito una sola distribuidora donde uno pueda llegar y comprar el gas en $1.60. El gas sigue siendo subsidiado por el Estado, se lleva $2.40 el intermediario y la gente lo paga. Si es que el gobierno diría algún momento, que no va a pasar, que quede clarísimo, pero si es que algún momento el gobierno diría el tanque de gas cuesta $2, seguramente habrán los grupos sociales que dirán nos están quitando el subsidio y están empobreciendo al pueblo. Cuando en realidad... Pero que no hacen mejor que algunas sigan abiertas, sí, porque te las cierran las puertas. Dicen, no, a tu casa, dame la dirección, yo te los llevo para cobrarte $2 más. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, en este sistema son los contrabandistas, los grupos de delincuencia organizada, los especuladores, los intermediarios, los que se están llevando la mayor cantidad de utilidad de los combustibles, porque no tenemos un sistema sincero de cómo debe funcionar esto. Entonces, hacia allá estamos atacando. A mí me preocupa, y creo que la misma preocupación lo tienen los el resto de ecuatorianos o la ciudadanía en general, porque sabemos dame y te doy de los transportistas de toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, eso pasa con los paros del transporte en este país. ¿No cree? Usted dice, no vamos a ceder al chantaje, pero ¿no cree que es ceder al chantaje el hecho de darles beneficios adicionales? Es que el plan es anterior. El plan es anterior y eso tenemos que entender. Es decir, esto no es un echarle tierra al hueco ya hecho. No, lo que estamos haciendo es, en el marco de la eliminación del subsidio, tener todo un plan organizado de cómo vamos a enfrentar. ¿No están retrocediendo ante la amenaza de una paralización? Siempre estuvo previsto aquello. ¿Y qué pasa con los transportistas pesados que están en las afueras de las provincias paralizados ya? Ellos van a tener una mesa de diálogo con el gobierno porque es uno de los temas que no se estaba contemplando, entre otras cosas porque se dio prioridad al transporte público, al transporte interprovincial, porque hay que entender una cosa, dentro de la ley de transporte terrestre y seguridad vial hay dos tipos de sistema, el transporte público y el transporte comercial. El transporte público es el que traslada pasajeros a partir de un permiso de operación o un contrato de operación, porque es el Estado el que tiene que brindar el servicio del transporte, pero cuando se da estos contratos de operación lo hace a través de particulares, es la ciudadanía la que se beneficia del transporte, pero el taxi, las camionetas de alquiler, las camionetas
camionetas doble cabina, los trailers de carga pesada, son un sistema de transporte comercial, y al ser un sistema de transporte comercial, ellos tienen que buscar la forma de cómo, dentro de su idea de negocio, poder incorporar estos valores a lo que se haría sostenible su negocio. Entonces, ellos se encargan de lo suyo, sin perjuicio de eso, se va a conversar y se llegará a un acuerdo en torno al tema. Vamos a evitar que sigan chantajeándonos. ¿Por qué le digo esto? Porque además siempre dicen es que siempre trabajamos a pérdida. Son tan pobrecitos los transportistas que siempre trabajan a pérdida, pero no sueltan el negocio a nadie, sí, ni las rutas a nadie. O sea, ellos por sus rutas mueren. Ay, y a mí me llama la atención cómo en la calle tú encuentras rótulos que dice se vende con puesto y todo, cuando el puesto es gratuito. Es decir, el espacio para tú brindar el servicio no es que el Estado te lo vende. La corrupción llega donde hay plata. Entonces ¿por qué hay plata en el sector del transporte? Todas esas cosas habrá que corregir sobre la marcha, pero ahora lo importante es que el Estado pueda liberalizar esos recursos que se están yendo en gasolina para que vaya a otro tipo de actividades que son prioritarias y que necesitan de la mano del Estado, sin duda. Y ahora se nos suma este 17 y 18 de septiembre, justamente movilizaciones del Frente Unitario de Trabajadores por la eliminación al subsidio del diésel. Ahí está la típica función de ellos. La Constitución de la República es clara y garantiza el derecho a la resistencia, y está bien, lo democrático es aquello. Lo que no se puede permitir es que las movilizaciones se conviertan en vandalismo, que las movilizaciones se conviertan en suspensión del servicio público, y el servicio de transporte es público, las carreteras y las vías son públicas. Todo aquel que eche mano de eso estaría cometiendo un delito y tendrá que acogerse a las consecuencias. Paralizar cualquier servicio básico es un delito. Así es, y eso es lo que hemos nosotros contemplado en este punto. Un servicio público, sí, es verdad. Me corrigen, un servicio público, no cualquier servicio. Un servicio público, como el transporte. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Andrés, por habernos acompañado. Esperemos que esto se solucione para bien y que no tengamos que ser los ciudadanos de a pie, los que utilizan el transporte, los usuarios del transporte público, los pasajeros, los que tengan que sufrir. O simplemente cuando vamos a un mercado ya no suben el precio de los alimentos básicos porque es que no pasan los transportes. Tengo un tema que contarle. 1,178 agentes del Estado, no policías, sino entre intendentes, comisarios, tenientes políticos, jefes políticos, están desplegados a lo largo y ancho del país haciendo control de precios, porque esa es una de las cosas que yo le decía al inicio de la entrevista. Los problemas arrancan cuando comienza la especulación, y eso no lo vamos a permitir. Sí, y que se adelante también, así como se adelantaron yéndose a La Tacunga, yéndose a Otavalo, que se adelanten con el control de los mercados. Lo están haciendo ahora mismo. Con eso me quedo. Gracias, Andrés. Chao. Gracias. Nos acompañó Andrés Castillo, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta.